mis hermanos, aquí estamos nuevamente, dándole gracias a Dios por permitirnos alabar su nombre, amén, por permitirnos con nuestras bocas, con nuestro corazón, bendecir el nombre del Señor. Esto es un acto de gratitud que tiene que ser natural en las personas que se hacen llamar cristianos, se hacen llamar hijos de Dios, amén. Quiero invitarlos a los que se hayan conectado ya en este momento que compartan nuevamente el link. Y vamos a esperar un poco más a que se nos unan más personas acá. Amén. Los que estaban conectados anteriormente con la alabanza, vamos a esperar que se unan. Quiero invitarlos mientras tanto que busquemos en el libro Segunda de Crónicas, un versículo que ha sido muy nombrado, ¿amén? Pero tal vez muy poco entendido por muchos de nosotros. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. Bueno, voy a ver 3 personas que estaban conectadas ahorita en la alabanza. No sé si hay más gente que se esté conectando por otro medio. Veo muy poquitas, pero bueno, los que estamos aquí vamos a empezar, ¿vale? Vamos a orar para que Dios nos hable claramente, amén. Para que Dios nos hable a nuestro espíritu, que sea Él hablándonos y no sea cosa de nosotros los hombres, amén. Ya nos hemos dado cuenta por nuestra propia experiencia que lo del hombre es vano, que lo del hombre es perecedero, es engañoso. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Y es el corazón del hombre el que es engañoso, porque el Señor va siempre con la verdad, siempre con la advertencia antes de que las cosas sucedan, amén. Entonces yo le invito a que estemos ahí orando, hermano, y que usted desde lo profundo de su espíritu, de su corazón, le pida a Dios que le hable, no podemos ir a ciegas por este mundo, amén. No podemos ir haciendo nuestra voluntad, que siempre nuestra voluntad, por más de que las cosas salgan bien terrenalmente, si es nuestra voluntad delante de Dios, no vamos a tener excusa, amén. Bueno, amado Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor amado, por permitir que tu iglesia se reúna, Señor amado, en pos de ti, Señor, por permitirnos orar, Señor amado, y levantar un cántico, Señor amado, a tu altar, Señor amado, por levantar oraciones a tu altar, Señor, por permitirnos, Señor amado, vivir en un país donde se puede predicar el evangelio, Señor, donde se puede orar con libertad, Señor. Gracias por este privilegio, Señor amado, te pedimos que nos perdones si no lo hemos hecho eficazmente, Señor. Pon en nuestro corazón, con tu Espíritu Santo, el sentir, Señor, el querer buscar tu rostro, Señor, hacer tu voluntad. Amado Dios, hay muchas naciones, Señor bendito, donde la iglesia es perseguida, Señor, donde es prohibido leer una Biblia. Y esto se está levantando con más fuerza, con más poder, Señor. Tanto que algunas naciones, Señor amado, algunos países han incluido sus ideas en la Biblia, Señor amado. Han incluido, Señor, sus pensamientos en tu palabra, Señor amado. Han quitado cosas de tu palabra y quieren implementar cosas de ellos, Señor amado. Movimientos donde se quieren levantar tiempos, Señor, de corriente, Señor bendito, que van en contra de ti, Señor, de persecución, Señor amado, tal como lo fue esta guerra fría, Señor, esta cortina de hierro. Se quiere levantar estas cosas otra vez, Señor amado. Y tú convocas a tu iglesia, Señor, a que clame, a que busque, Señor amado, tu rostro, tu voluntad, Señor. Y hoy te decimos, estamos aquí, Señor, instrúyenos, Señor amado. Hoy nos queremos presentar delante de ti, Señor amado, como hombres y mujeres que no saben nada, Señor, que necesitan ser enseñados desde cero, Señor amado, porque tal vez lo que hemos aprendido no lo hemos aplicado en nuestras vidas correctamente, Señor. Hoy te pedimos, Dios Santo, alumbra nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Tu verdad, Señor amado, destruya toda mentira, Señor amado, que ha sido metida en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, Señor. Y que venga de ti la luz, Señor amado. Hoy no queremos agradar a los hombres, Señor. Queremos agradarte a ti, papá. Queremos honrarte a ti, Señor amado. Arrepentirnos de todo pecado, Señor, y pedirte que nos hable, Señor. Háblanos, amado Señor. Qué angustia es la de un pueblo cuando no está dirigido por ti, Señor amado. Qué fracaso, Señor amado, es el de un pueblo cuando no anda según tu voluntad, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que cuando Israel subía de Egipto, Señor, y pecó contra ti, tú le dijiste que no fueran a la guerra, porque tú no los ibas a acompañar por causa de su rebeldía, Señor.
y ellos fueron obstinados y fueron a la guerra, Señor, y fueron destruidos, Señor. Perdieron, Señor amado, la batalla, y tú los enviaste nuevamente al Mar Rojo, Señor amado, al desierto, para dar otra vuelta, Señor amado, hasta que fueran consumidos todos aquellos que no te obedecieron, Señor. Y hoy te quiero decir que no queremos, Señor amado, que esto suceda con nosotros, Señor. No queremos, Señor amado, que esto pase en nuestras vidas. No queremos que esto pase en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, en nuestra nación, Señor. Sálvanos, amado Dios, de este castigo. Y ayúdanos, Señor, a ser guerreros tuyos, Señor. No más blandenguidad, Señor, en nuestra vida. No más cobardía, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor amado, que estas cosas se vayan. Tu palabra ha dicho que tú no nos has dado espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Trae estas cosas a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Yo pongo hoy, Señor, delante de ti mi vida, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote que me uses, Señor amado. Aquí está mi boca, Señor. Aquí está mi corazón, mis manos, Señor, mis pies. Aquí estoy, Señor amado, delante de tu presencia. Y te pido que hagas también con tu iglesia estas mismas cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, los quiero invitar entonces a que leamos este versículo que es muy nombrado. Amén. Ha habido como una particularidad bueno, es bastante en la iglesia cristiana, pero por medio de las redes sociales, por medio de toda esta información que adquirimos, la gente publica cosas y publica chistes y publica videos, publican cosas que no son constructivas. Ha habido mucha gente que publica también la palabra de Dios, pero en estas cosas podemos ver que la gente usa la palabra de Dios como un comodín, como un lema en sus vidas, ¿no? Como si fuera un letrero. Bueno, podemos ver que muchos de los nombres de Dios son usados para ponerle nombre a los negocios, a los establecimientos. Y esas cosas se utilizan sin conocimiento, sin entendimiento. Amén. La Biblia nos habla de hombres y mujeres, bueno, más que todo de hombres, a los cuales Dios les dio el privilegio de llevar su palabra, como lo fueron los fariseos. Pero hubo una gran falencia en estos hombres y mujeres. Amén. Utilizaban las cosas de Dios para sacar provecho. La Biblia nos habla de hombres y de hecho da una condenación sobre hombres y mujeres que utilizan la palabra de Dios como una fuente de ganancias, como un lucro. Y mirándolo de cierta manera, la gente, bueno, y es un mandamiento, ¿no? Dios dice que no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en cuanto a estas cosas que se publican y se dicen y se hablan, la gente que utiliza la palabra de Dios para un negocio o para provecho propio o para decir, ay no, yo soy bueno, pero en realidad no es así. Mucha gente coge, por ejemplo, un versículo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para tener un cuerpo escultural porque hacen ejercicio, para adquirir un negocio o para ser privilegiados en el estudio y en estas cosas. Pero en realidad la palabra de Dios no es eficaz porque no se hacen las cosas como Dios manda, ¿no? Esa palabra de Dios es para salvación nuestra, para santificación nuestra, para traer libertad. La Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que la verdad nos hará libres, amén. Y la verdad es Cristo. Entonces tenemos que nosotros pensar que las cosas que se dicen o se publican o se hacen, mucha gente quizás sabe los versículos porque otra persona los publicó, se los sabe de memoria. Y ejecutan eso en sus vidas como su fuerza propia, como sus recursos naturales. Pero no se dan cuenta que la palabra de Dios que se publica ahí tiene que tener un discernimiento, tiene que tener una revelación. Amén. No podemos coger la palabra de Dios y utilizarla como una muletilla para las cosas que nos pasan a diario o para alcanzar las cosas que en nuestra codicia queremos tener. Amén. Este versículo es bastante nombrado y se ha publicado mucho, como muchos de los versículos de la Biblia. Pero Dios también tiene algo muy especial y es usar su palabra en momentos específicos. Amén. Dios viene a traer libertad en momentos específicos. Yo estudiaba, hace poco leía
el tiempo en el que vino el Señor Jesucristo a la tierra, ¿no? Porque Él había venido en forma de ángel, en forma de mensajero, en llama de fuego, o sea, en el Antiguo Testamento se mostraba de esa manera. Pero dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo, el Señor Jesucristo vino en carne, vino como un hombre. Y cuando Él vino a la tierra, vino en unos momentos críticos, donde su pueblo estaba esclavizado, los romanos lo tenían esclavizado, le pertenecían a una civilización romana. En algunas películas se veía cómo la gente que no podía pagar sus impuestos tenía que vender a sus hijos para poder pagar los impuestos. Y cosas así, violaciones por parte de los romanos, azotes, una injusticia total, un tiempo de oscuridad terrible. Y nosotros si miramos actualmente cómo está nuestro mundo, hermanos, cualquiera, hasta los niños dicen, bueno, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué estas cosas están pasando? Estamos en un tiempo donde la información llega en un momento instantáneo, llega instantánea la información. Y hasta nuestros hijos tienen la capacidad, tienen como el modo de saber qué está pasando a nivel mundial. Muchos de nuestros hijos tienen un celular. Y ahí llegan las noticias de qué está pasando en Rusia, en Ucrania, en Alemania, en España, en Estados Unidos. Ahora llevémoslo a un plano más cercano, qué está pasando en nuestro país. Amén. Alguna vez cuando mis hijos estaban pequeños nos fuimos a cine, hace muchos años ya. Y Matías, que es mi hijo más pequeño, tenía como unos 4 añitos o 5. Entonces en ese día que fuimos, llegamos al centro y nosotros no caímos en cuenta que estaban en el festival, creo que es, o la caminata del orgullo gay. Y nosotros cometimos el error de ir a ver una película de cine en el centro, en la calle, en la carrera séptima con calle 24. Nuestros transportes nos dejaban la séptima con 19 y estaban en el furor de la caminata del orgullo gay. Y mi hijo pequeño me preguntó, papá, ¿y esos dos hombres por qué se besan? Y decía, bueno, un niño de estos ve estas cosas y su curiosidad hace que él pregunte, ¿cierto? Entonces ellos tienen, ya, o sea, ya no hay nada oculto. Delante de nadie, todo se sabe, todo se ve. La gente pelea por sus derechos que no son derechos de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, bueno, esto es evidente, ¿no? Y debido a estas cosas, yo siento que Dios trae esta palabra hoy, ¿no? Vamos a leerla, está en el versículo 14, ¿no? Capítulo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Yo sé que a mucha gente le ha llegado este versículo por el WhatsApp o lo ha visto por Facebook y la gente lo publica, pero a veces no hay una profundidad en lo que la gente hace. Es como si fuéramos de verdad zombies y nos dejamos llevar por cualquier corriente. La Biblia habla de que no nos debemos dejar de llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Por cualquier persona que nos quiera enseñar lo que a ellos les parece. Pero más bien sí nos dice que deseemos como niños la leche no adulterada. La palabra de Dios, dice el apóstol Pedro. ¿Y a qué viene esta palabra de Dios? Amén. Dice aquí que si se humillare mi pueblo. Estamos analizando que Dios llama a un pueblo para ser pueblo suyo, ¿no? Y era el pueblo de Israel. Y podemos ver que por la fidelidad de Dios, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y Dios tiene su fidelidad prolongada para restaurar a Israel a futuro. Pero esto como que contradice la forma de actuar del hombre, ¿no? Porque Dios dice aquí que si se humillare mi pueblo, pero Dios llama pueblo suyo al que guarda sus mandamientos, amén. Y en esto podemos ver hasta dónde llega la misericordia y la fidelidad de Dios. De pensar que aun cuando nosotros pecamos, dice la Biblia que Él sigue siendo fiel. Aun cuando nosotros no hacemos lo que Él nos manda, obedecer sus mandamientos,
Él nos sigue teniendo ahí con su misericordia. Hay una cosa que me impresionaba a mí, de hecho yo lo había pensado hace muchos años. Yo decía, bueno, pero la Biblia dice que el rey David fluía en la presencia de Dios. Como este hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios llegó a caer en adulterio y a ser un homicida, un asesino. Yo me ponía a pensar, yo no sé, a veces esos son los pensamientos que le vienen a uno. Bueno, la cosa es difícil porque si este hombre se movía en la presencia de Dios y después de eso llegó a un punto de maldad tan terrible que fue matar al esposo de una mujer que él quería para él. Y hace poco vine a entender un poco estas cosas, ¿no? De que la misericordia de Dios llama a hombres pecadores a que lo conozcan a Él. Amén. Y Dios conoce el corazón de todos nosotros y Él sabe que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también muestra con esto que la perfección está en Él. Y también nos da a entender que dependemos de Él para vivir una vida santa, una vida agradable a Él. Entonces volvemos al punto de que hablaba ahorita. Hay gente que coge la palabra de Dios y la usa para determinadas cosas. Y por lo general es en algo material o en algo secular. Pero cuando uno entiende que es a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que uno encuentra santidad, que encuentra perfección delante de Dios, hasta ese momento yo entendí, como lo explicaba este varón David Wilkerson, bueno, y muchos otros que son hombres entendidos de Dios, ¿no? Que la perfección está en Jesucristo. Entonces comienzan a hablar ellos de que todos los profetas y los hombres que Dios utilizó tenían un defecto, por lo menos un defecto que resaltaba. En el caso de David, que es el hombre del cual vino el Señor Jesucristo en cuanto a la carne, que recibió una promesa extraordinaria en la vida de él, de que de su descendencia en cuanto a la carne vendría el Cristo. En él se halló homicidio, se halló adulterio, se halló mentira. Y en esto podemos entender que no es en los hombres que tenemos que fijar nuestra mirada, sino en las promesas de Dios. Amén. En el cumplimiento de la palabra de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, todos tuvieron defectos, falencias, hasta que vino lo perfecto que es Cristo. Amén. Muchas veces la gente habla de que la Biblia se contradice, dando a entender así que la palabra es Cristo. Toda la palabra que está escrita habla del Señor Jesucristo. Yo a veces hablo con mi hermana y ella se alegra porque lee el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento entiende que están hablando de Jesucristo, proféticamente. Y él entiende que toda la palabra es Cristo plasmado, lo que Él iba a hacer a futuro. Amén. De hecho, el Señor siempre habla como proféticamente, ¿no? La Biblia habla de que estos hombres, en Hebreos habla de que los hombres de los que se da testimonio que agradaron a Dios, que fueron los hombres de fe de los que habla el capítulo 11, dice que ellos entendieron que no era para sí lo que ellos hacían, sino para nosotros. Y esto se añade un poco a la idea de lo que estamos hablando hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, obviamente va a ser para nuestra salvación, pero no solo para la nuestra, sino para la de nuestros hijos, para la de nuestra ciudad. Ustedes pueden ver cómo está nuestra ciudad ahorita. Se hablaba hace poco de un juicio que Dios había traído sobre esta ciudad a causa de haber elegido una alcaldesa abiertamente homosexual. Y de esto habló un poco el pastor Antonio el viernes, de por qué venían los juicios contra los países enteros y las ciudades enteras, por hacer prácticas que eran abominables a Dios. Ahora, podemos ver lo que aprueban las leyes de nuestro país en cuanto al aborto. Es algo que es un tema que está muy caliente todavía. Pero digamos que no es que esté tan caliente y eso no sea nuevo para nosotros, porque desde la antigüedad se practicaban estas cosas, ¿no? El pastor Antonio lo hizo, lo habló un poco más claro, desde el ofrecimiento de los bebés hacia Moloch, que es un demonio que la gente tal vez no construye una estatua, una figura de bronce como lo hacían en la antigüedad, pero la práctica espiritual sigue siendo la misma. Ofrecer sus bebés en los abortos que se practican a un demonio. Y él enseñaba el viernes, a través de la palabra,
que esto trae ruina a un país, trae destrucción, trae juicios de parte de Dios. Ahora, redondeando ese asunto de que Dios trae juicios y viéndolo plasmado en Israel mismo y en todas las naciones que hubieron antes de ellos, como Dios tomaba instrumentos y en esto podemos ver la soberanía del Señor, como Dios utilizaba reyes que eran perversos, ateos, idólatras, y los usaba como instrumento para traer juicio sobre las naciones que practicaban estas cosas. Es totalmente evidente a través de la palabra qué es lo que no le agrada a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios y por qué vienen los juicios de Dios. La Biblia habla en Isaías de que Dios iba a castigar a Israel por causa de su pecado, ¿no? Y dice Isaías que si Dios no hubiera guardado un pequeño remanente del pueblo por la misericordia de Dios, dice Isaías, vendríamos a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra. Y podemos recordar qué le pasó a Sodoma y Gomorra. Los estudios actualmente dicen que se han encontrado las ruinas de la ciudad, porque no se ha vuelto a construir absolutamente nada más encima de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos por la inmoralidad sexual, por la rebeldía. Los que han sido lectores y han escuchado la palabra de Dios ya saben qué le pasó a Sodoma, por qué le pasó eso a Sodoma. Y alguna gente dirá, bueno, pero Dios es injusto porque desaparece ciudades enteras. La palabra nos habla de qué es lo que es agradable a Dios y qué es lo que no es agradable a Dios. Y también los hombres de Dios son los que dan testimonio. La Biblia habla de que por la fe Noé condenó a esa generación. Entonces no hay excusa. Bueno, la gente que vio a Noé construir el arca se dieron cuenta que él estaba obedeciendo a Dios y lo tildaron por loco, por fanático. ¿Qué más nos pueden decir ahora? Por no hacer lo que el mundo hace. Legalistas, o sea, no sé qué término nos podrán poner. Fanático religioso. Exactamente. Y ahorita más porque la gente se cree muy intelectual. Y con las palabras que otro intelectual dice vienen y condenan, ni siquiera entendiendo qué es lo que quieren decir. Pero nos damos cuenta que a través de la fe, dice la Biblia que Noé condenó a esa generación. Amén. Nos damos cuenta que a través de la fe, Abraham fue justo delante de Dios y Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y Dios nos invita a nosotros, nos ha invitado todo este tiempo, nos ha convocado y ahorita nos está convocando más que nunca a que obedezcamos a la fe, amén. Por eso yo sentía como la molestia de parte de Dios de que a través de un tiempo tan difícil como lo ha sido la pandemia, Dios ha puesto a los pastores virtualmente, Dios ha abierto lugares como es aquí mi casa, Dios ha abierto lugares en Neiva, el pastor ha ido a visitar a las familias a Neiva. O sea, Dios ha proveído los recursos, porque la gente no hace lo que es de Dios. Amén. Ahí es donde uno comprende que la gente no entiende lo que quiere decir la palabra de Dios. Y que usa la palabra de Dios como un comodín para sus lujos y sus cosas personales. La palabra del Señor Jesucristo le dijo a los que lo seguían y estaban escuchando su palabra: ustedes son esclavos de su vientre. A los que habían probado la multiplicación del pan y de los peces, les dijo: ustedes me siguen a mí porque llenaron sus barrigas, por nada más. Pero para hacer la voluntad de Dios, el círculo del Señor Jesús eran primero 3 hombres, el círculo más grande se extendía a 12. En el momento de la ascensión del Señor Jesucristo, el círculo se ampliaba a 120 personas, dice la Biblia. Pero de las grandes multitudes, eran unos poquitos los que seguían al Señor. Y a veces uno podría pensar, ¿es algo especial del Señor para esos pocos? ¿O es la respuesta del corazón de los seres humanos a las cosas de Dios? Que vamos detrás de la bendición, detrás de la petición, detrás de la sanidad. Y son cosas buenas. Porque si nosotros no buscamos a Dios cuando tenemos esas necesidades, téngalo por seguro que no lo vamos a buscar nunca. Decía una palabra del pastor Antonio, decía, era una pregunta: ¿usted cómo llegó a Dios? ¿Cómo llegó usted a los pies de Dios?
¿Quién puede decir que llegó a los pies del Señor Jesucristo victorioso, sin ninguna necesidad, con su cuerpo totalmente sano, con su alma totalmente estable, sin ninguna necesidad? No creo que haya una persona que se levante y diga yo, porque eso sería soberbia delante de Dios. La Biblia dice una cosa, y es que el que diga que no ha pecado, hace que Dios parezca mentiroso. Entonces, sencillamente por nuestros pecados, convencidos por el Espíritu Santo, venimos al Señor, amén. Y también por las necesidades que tenemos. El Señor nos hace ver, así en la palabra lo dice, que así como un niño destetado busca a su mamá, así Él nos quiere ver a nosotros. Está dispuesto a atendernos a nosotros. Amén. Ahora, mirando esa misericordia y ese amor del Señor por nosotros, tenemos que entender que estamos en un momento de necesidad espiritual. Estamos en un momento donde las tinieblas quieren cubrir la tierra. Alguno dirá, bueno, lo que pase en Ucrania y en Rusia a mí no me interesa. Lo que pase allá en la Corte Suprema de Justicia no me interesa. Allá ellos, esos son sus problemas. Y mucha gente en la iglesia pensará eso. No, yo estoy bien con Dios. No me interesa lo que les pase a los rebeldes. Se merece su castigo. Olvidando que nosotros necesitamos, y también fuimos favorecidos por la misericordia de Dios, por la intercesión de unos pastores, por la predicación de unos evangelistas, por la sangre que derramaron profetas, apóstoles. Nosotros somos beneficiados. Y no hay que olvidar una cosa, hermanos, que dice Apocalipsis, que los cobardes incrédulos son los primeros que van al lago de fuego. Y Dios no le va a llamar cobardes a gente que nunca recibió el Evangelio. De hecho, aquí va el principio de este versículo, ¿no? Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El Señor está hablando de un pueblo que es de Él y un pueblo que invoca el nombre de Dios. Nosotros podemos decir que somos pueblo de Dios y que invocamos a Dios en nuestras oraciones, en nuestros lugares de reunión. Hay una cosa que se ha hablado estos días y a mí me parece, es un reto, me parece a mí personalmente, pero es la misión que Dios nos da. Y es que a veces nosotros nos podemos hablar entre nosotros mismos las maravillas, la misericordia y el amor de Dios, pero al que está equivocado, al errado, al irascible, al violento, a la prostituta, al homosexual, no se lo decimos. Y yo sentí eso ayer que estaba en un partido de mi hijo. Hay una muchacha que tiene su hijo también en fútbol. Entonces, como son trayectos largos, a veces ella me dice que si yo la puedo acercar porque vive por aquí cerca. Yo, claro, con mucho gusto. Entonces, un día la acercamos y yo puse mi música en el radio. Estamos escuchando Paul Wilbur y harta música ahí cristiana que hay en la USB. Y nos pusimos a charlar sobre el partido de ese día y esas cosas. Y ella me dice, ay, tan linda esa música. Y yo, ¿le gusta? Pues, ay, sí, es que yo voy a una iglesia. Entonces, si no se da el momento de escuchar una música y de que ella diga esas cosas, ni ella sabe que yo soy cristiano, ni yo sé que ella es cristiana. Hay un ejemplo que usaba Adrián Rogers, me perdonan si no lo tengo que nombrar o si lo nombro, y él decía que los cristianos solemos ser cristianos encubiertos. Solemos decir bueno, actuar como actúa el mundo, pero cuando hay que hablar de Dios, si nos preguntan o si se presenta la ocasión, lo hacemos. Cuando tenemos que llevar la palabra de Dios todo el tiempo. La defensa del Evangelio, habla el apóstol Pedro. Y con mansedumbre. Entonces nos pusimos a hablar de Dios y veníamos desde la 200 y pico, 220 con autopista. Y todo el camino hablamos cosas preciosas de Dios, cosas muy bonitas. Entonces, o sea, si no fue por esa ocasión, yo no me entero que ella es cristiana. Después se presentó otra ocasión donde nos subimos en el carro y se subió otro señor que el hombre decía, si decía 20 palabras por minuto, por ahí unas 15 eran groserías. Y yo me ponía a pensar, bueno, mirándole en el caso de ella, se aplacó, se cayó. Y le costaba como tener una conversación con él. Y sí es difícil cuando viene una persona hostil a conversar y a decir sus groserías y a justificar sus cosas.
Pero yo decía, no, o sea, de mí tiene que salir lo correcto y lo justo, que es lo que Dios nos envía a hacer. Obviamente el que condena, el que condena es el juicio le pertenece a Dios. Y el Señor Jesús dice, yo no los condeno a ustedes. Mi palabra es la que los condena a ustedes. Pero mirando estas cosas, si Él es grosero, si Él ha tenido una vida difícil, ¿puedo decir yo que es digno de castigo, de condenación? Más bien no tenemos nosotros que ser la sal de la tierra y tener misericordia de esas personas y traer el mensaje del Evangelio, orar por esas personas. A mí me pasó algo particular allá en el grupo de los papás de los chicos de fútbol. Y fue que un señor de ahí llegó un día y me llamó y teníamos una conversación chévere y todas estas cosas en cuanto a los temas de fútbol y esto. Y un día me escribió y me dijo que tenía un vestido de paño del hijo y que lo quería regalar. Y me dijo, lo que pasa es que ese vestido es de la primera comunión de mi hijo. Y yo le dije, don Fabián, la verdad es que nosotros somos cristianos y yo ya cuento de la primera comunión y todas estas cosas ya no. Entonces él, de una metió su freno. Y duramos como unos 2 meses sin hablarnos, ahí en el mismo sitio y todo, pero... Y yo me ponía a pensar, bueno, digamos que ese es el proceder de él por lo que hay en él. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para enfrentar personas así. Siempre presentando defensa del Evangelio, dice la palabra, pero también teniendo misericordia de las personas. Entendiendo que, dice la Biblia, entendiendo que nosotros vivíamos en las tinieblas, pero Dios ya nos llamó a su luz admirable. Ahora como llamados de Dios, como escogidos de Dios, tenemos que ser el consuelo de esas personas, la ayuda de esas personas. Por supuesto que va a haber personas que no van a querer nada con Dios. Y así como lo muestra la Biblia, tal vez nos van a apedrear, nos van a vituperar y van a hacer todas estas cosas. Pero una cosa le falta a la iglesia y es valentía. El versículo dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿cierto? Eso nos falta a nosotros. Pero redondeando y enlazando la palabra de Dios, la palabra nos dice que la fe obra por el amor. Si nosotros amamos a Dios, vamos a obrar. Y así como el Señor dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. La fe obra por el amor. Y como dicen también los 2 grandes mandamientos, vamos a amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí funciona el amor, amar a Dios y amar a los hermanos. Cuando eso está correctamente, podemos soportar a una persona que es difícil. Podemos predicarle el Evangelio. Podemos seguir y dirigirnos con amor y decirle, amigo, no haga eso. Amigo, a Dios no le gusta eso. Amigo, Dios está primero. Amén. Lo que usted está haciendo no está correcto. Y en estos días volvimos a hablar con el señor del vestido. Entonces ya el hombre tiene claro que yo soy cristiano. Ya tiene claro que yo no soy de invitar a tomar ni de nada de estas cosas. La gente guarda su distancia. Pero en estos días leía lo que hizo el Señor Jesús con Zaqueo y fue algo muy precioso. La Biblia habla de que Jesús iba caminando por ese sitio. Yo estoy revolviendo muchos temas, pero vamos al mismo lado. Dios nos muestra su mejor faceta, que es a través de Jesucristo, su faceta de amor. Y está esperando que nosotros respondamos de acuerdo como Él quiere. Amén. Entonces, leyendo a Zaqueo, incluso fue una publicación de Facebook, dice la Biblia que el Señor iba caminando por ahí y Zaqueo quería conocer a Jesús. Yo leí esa palabra y me quedó como aquí adentro. Zaqueo dice que era el jefe de los publicanos, de los que cobraban impuestos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo será ser el jefe de extorsionistas, de hombres disipadores? ¿Cómo querrá ser usted el jefe de los que cobran impuestos? Hablemos del impuesto de la valoración. Una cosa abismal. Si usted tiene su casa, es como si pagara un arriendo mensual, pero acumulado en todo el año. Póngase usted a pensar cómo ser el jefe de esa gente de la que
azota al pueblo con esas cargas, con los impuestos. Yo digo en mi corazón que no tendría que ser una persona muy justa ese Zaqueo, ¿cierto? De hecho, dice que era rico. ¿De dónde vendrían las riquezas de Zaqueo? Entonces dice la Biblia que él quería conocer a Jesús. Y tan precioso el amor del Señor que nadie le dijo, oiga, es que allá hay un Señor que quiere conocerlo. El Señor sabía en su corazón que allá en ese corazón había una llama de amor por él. Tal vez sería pequeña, no podemos decir que lo quería conocer con el alero de ir a servirle y entregarse a la vida a él. Él quería conocerlo, había curiosidad en su corazón tal vez por conocer a Jesús, de que se había hablado que hacía milagros, que hacía señales. Entonces dice la Biblia que Zaqueo era bajito y se subió a un árbol para ver al Señor. Y el Señor llegó a ese lugar y miró para arriba y le dijo, Zaqueo, el interés del Señor. El Señor sabe cómo se llaman ustedes, cómo me llamo yo. Sí, ¿cierto? Y él no le preguntó a nadie, le va a preguntar a la señora Marina cómo se llama su hijo, el gordito, el de camiseta a rayas. El Señor lo sabe y no tuvo que haberle preguntado. Y el Señor vio el interés de Zaqueo y dijo, baje porque hoy es necesario que yo pose en su casa. Al que quiera acercarse a Dios, dice la Biblia, que Dios se va a acercar a él. Y este amor tan precioso del Señor. Ahora, cuando entró a la casa de Zaqueo, él dijo, bueno, hoy ha venido la salvación a su casa, porque usted también es un hijo de Abraham. Y eso causó una reacción en Zaqueo, que fue decir, bueno, Señor, si he defraudado a alguien, se lo va a devolver cuadruplicado, y la mitad de mis bienes lo entrego a los pobres. Yo les pregunto a ustedes si han conocido a alguna persona que ama el dinero, que ama la plata. ¿Cómo es una persona que ama la plata? Esto es mío y lo que usted tiene me gusta. ¿Lo negociamos a las buenas o se lo quito a las malas? Así es un corazón codicioso. ¿Qué hubo en el corazón de Zaqueo en ese momento? Una conversión instantánea. Una obra digna de arrepentimiento de la que hablaba Juan el Bautista. Hacer obras dignas de arrepentimiento. Ahora, una obra digna de arrepentimiento en la iglesia es cambiar su camino. El Señor lo habla en toda su palabra, en todos los libros. Invita a la gente al arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta a la salvación. Amén. Ese es el llamado, el primer llamado que el Señor hace. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mirando estas cosas, alguna gente dirá, bueno, pero Dios es injusto porque destruyó Sodoma, decía el pastor Antonio con su voz así. Que ay, tan perverso, los acabó, los mató a todos, a los de Canaán. Y yo les digo, ¿será que el Señor no tuvo misericordia y les predicó a esas naciones? En la Biblia no está escrito que Dios envió a un predicador a decirle a los de Canaán, oiga, no maten a los niños porque eso no le agrada a Dios. Pero con los hechos y las maravillas de Dios, Dios les profetizaba a ellos. Yo estaba leyendo, hermanos, leer la Biblia dirigidos bajo el Espíritu es una bendición enorme. Es una cosa muy hermosa. Decían los filisteos, cuando capturaron el arca, cuando iban a pelear con el pueblo de Israel, decían, no, ese Dios es terrible. O sea, la fama de Dios por hacer sus obras y maravillas en Egipto llegó a todas esas ciudades. Y Dios le dijo a Moisés, vaya porque yo voy a poner el terror suyo en todas estas ciudades. El terror mío de mis obras lo va a poner en estas ciudades. Cuando ellos llegaban a algún sitio, la gente le temía. ¿Qué hizo Jericó cuando llegó Josué allá con su gente? Estaban asustados, la Biblia dice que estaban asustados. Esa fue la forma de predicar de Dios a esas naciones. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Bueno, no le teman a la gente que puede matar el cuerpo solamente. Témanme a mí que puedo matar el alma y el cuerpo en el infierno. Hubo otra forma que Dios les habló a ellos. Y fue, por ejemplo, a través de profetas como Balaam y como el mismo suegro de Abraham, porque era gente que... De Yetro. Perdón, de Moisés, porque algunos de ellos fueron descendientes de Abraham, y Abraham los formó en la fe en Dios. Aunque otra ciudad, sí, otros hijos de Abraham. Sí. Y hablaban en sus lugares.
Eran otros hijos de Abraham, sí. Hay las naciones que fueron hijas vinieron a ser descendencia de Abraham. Sí. Las naciones que fueron descendencia de Lot, de Edom, de Esaú. De hecho, yo estaba leyendo ayer la Biblia y Dios mandó a Israel por medio del desierto y les dijo, bueno, yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel, pero no me van a tocar ni a los de Edom, ni a los de Amón, porque Dios les dio esa tierra a ellos. Por la promesa de Dios, los israelitas no pudieron tocar esa tierra, pero sí los mandó allá a Canaán. Y lo que decía el pastor, volviendo al tema, es que Canaán, la Biblia habla de que la tierra vomitó a Canaán, a los cananeos por su maldad, por su perversión. Y el pastor nos invitaba el viernes a estudiar cuáles eran las perversiones de esta gente. Era sacrificios humanos, era idolatría, paganismo. Habían una cantidad de cosas que no le agradaban a Dios. Ahora nosotros, como somos llamados pueblo de Dios, como le dice aquí la palabra, la Biblia dice, hay un versículo que habla de que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros que conocemos los principios del Señor, debemos esforzarnos y actuar. No nos podemos ir a parar allá a la Suprema Corte de Justicia a tirar piedra. Dios nos ha llamado a nosotros a interceder y a orar. De hecho, no sé cuántos estuvieron en el culto del viernes, donde había una convocación a la oración. A orar, a pedirle a Dios, a clamar por estas cosas. Hace no mucho tiempo yo hablaba, creo que el pastor Antonio también hablaba de este tema de decir, ¿por qué una nación como Venezuela, que tenía un tiempo de esplendor por el petróleo y muchas otras cosas, por qué vino a caer ahorita tan bajo y a ser la gente desterrada de sus casas, de sus tierras? La gente tuvo que venir aquí a mendigar trabajos, a mendigar cosas. Muchos vienen a hacer males, bueno, eso es del ser humano, ¿no? Pero ¿por qué esta nación cayó? Y algunos siervos de Dios decían que la iglesia de Venezuela se durmió. Y se durmió porque el Estado comenzó a darles mercados, comenzó a darles cosas, beneficios. Y esa comodidad y esa quietud hizo que muchos se echaran a la pereza. La Biblia tiene un versículo, no sé dónde está escrito, y dice que una nación perece por el ocio y por la abundancia de pan. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ahorita, digamos, este lugar no está tan lleno? La gente se acostumbró a quedarse en la casa, a recibir la palabra de Dios como un domicilio. Yo no puedo decir, no puedo asegurar cuántos están acostados en su cama viendo la predicación. Ahorita en el inicio del culto estábamos hablando con Heidi y ella decía que a ella no le gusta llegar tarde a los cultos. En esas cosas uno ve el amor de las personas hacia Dios. Ser puntuales, estar atentos. Evitar toda distracción porque venimos a adorar a Dios. Eso me hace acordar yo no me acuerdo, Alex, ayúdame a acordar, de quién era el hombre que decía, creo que eso lo dijo el pastor Antonio también, que había un misionero que iba al Amazonas, a un sitio de Colombia, y el hombre iba y predicaba 1 hora, 2 horas, y se levantaba un señor y le decía, yo hice un viaje de 12 horas hasta aquí, para que usted predique 2 horas. No sé si fue Iriel, me parece. Sí, creo que fue Josué Iriel. Entonces el hombre decía que él cogía una barquita, una lanchita, pasaba por el río y caminaba no sé cuántas horas para venir a escuchar la palabra de Dios. Y le decía, yo me eché ese trayecto tan impresionante para venir a escucharlo a usted 2 horas. Y decía que lo obligó a predicar más tiempo. Entonces, ahí se puede ver el hambre por querer agradar a Dios, siendo puntuales, asistiendo. Ahora, mucho más orando y haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Yo meditaba estas cosas en mi corazón y yo sé que es el Espíritu de Dios que le pone esas cosas a uno. ¿Cuáles han sido los motivos de nuestra oración? Pedir por nuestras necesidades. Es algo justo pedir por nuestras necesidades. Pedir que Dios nos dé riqueza, que nos ayude en pleitos, que nos dé un ministerio. Y se vuelve uno pedilón.
pida y pida y pida. Y la Biblia nos habla de que el Señor llama a un pueblo para ser reyes y sacerdotes. Pero ¿qué viene a ser un rey y un sacerdote si no es a servirle a Dios? Y vamos a hablar del Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo. Yo estaba buscando aquí en Isaías 53, hablando del Rey. Entonces estamos hablando del mismo Jesús, ¿no? Que es el Rey de Reyes. Pero dice aquí, voy a leer un poquito, y dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Eso lo podemos entender y lo podemos ver, amén. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La Biblia dice que el Señor fue desfigurado a golpes, ¿no? Le mecearon la barba, se la arrancaron. Dice aquí que fue desfigurado me perdí el versículo, de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Voy a leer más adelantito. Dice aquí en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el Rey de Reyes, amén. A veces nos suelen decir a nosotros, la gente sofisticada y la gente de sociedad, que tenemos derecho a lo mejor. Y en la iglesia también se dice, hay gente que dice, tú eres hijo del rey, tienes derecho a lo mejor. Y el apóstol Pablo dice en la palabra, que así como Dios nos ha concedido a nosotros ser hijos de él, también nos ha concedido a nosotros participar de sus sufrimientos. Entonces, a veces nosotros levantamos oraciones en nuestra alma pidiendo que Dios nos ponga la vida súper cómoda, súper cool. Un trabajo con un buen sueldo, con menos tiempo de trabajo, unos hijos que sean obedientes, una carrera exitosa, y pensamos en las cosas terrenales, y bueno, en las cosas de Dios, entender que Dios nos ha llamado no solamente para ser salvos, sino también para que, dice la Biblia, para que seamos participantes de los sufrimientos que todavía faltan en el cuerpo de Cristo. Y teniendo en mente estas cosas, mirando por ejemplo la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre que el Señor le dijo, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, a un hombre que fue perseguidor de la iglesia. Y leyendo las cartas de este hombre se asombra uno del amor con el que el hombre predicaba, el amor con el que decía, hijos míos por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Él le decía eso a las iglesias. Se veía el amor de Cristo en todas las palabras que él le decía a la iglesia. Ahora nosotros como iglesia estamos cerca de eso. Porque la palabra de Dios y el título de la predicación es que Dios está convocando a una iglesia que muestre quién es Él. Amén. Dios está convocando a una iglesia de guerra. ¿Qué hacía este hombre después de ser azotado y apedreado? Él volvía, cantaba cánticos a Dios estando preso, azotado. Y a veces a nosotros nos cuesta venir a una reunión, atender a una convocación de oración. Yo digo que sí, hay cosas que son ineludibles a veces. Pero ¿en qué está la iglesia hoy en día? En pedir para el beneficio. El apóstol Santiago dice eso, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Cuánta oración de nosotros es
para buscar la voluntad de Dios, para orar por la que está triste, por el que está enfermo, para orar por estas cosas que están pasando en nuestro país. Que vuelvo y digo, no es algo de hoy, no es algo que se le ocurrió a una persona plantear el aborto y mañana salió la respuesta. No, la gente lleva años en estas cosas. Y algo que yo discutía con Yuri era que eso ya se ha desaprobado varias veces en el Congreso. Ya lo habían clausurado y quitado, y esta gente fue más persistente, y hasta que les aprobaron su asunto. Y entonces, ¿dónde está la persistencia y la constancia? Una de las cosas que dice la Biblia en cuanto a la oración es orar sin cesar. El Señor Jesús dice de una viuda que quería que el juez le hiciera justicia. La viuda fue tan fastidiosa para el tipo que nomás por eso él le hizo justicia. Y el Señor dice, ¿cuánto más no les voy a hacer justicia yo? Amén. Pero la convocatoria es esa, una iglesia que esté haciendo las cosas de Dios. Hay una cosa que me impresiona del Señor. Obviamente uno sabe que el Espíritu de Dios estaba en Jesús cuando él era un niño, ¿no? Y dice que él se perdió en la caminata y se devolvió para el templo. Él se quedó en el templo, ¿no? Y María y José se pusieron a buscarlo en la caravana donde venían. Y él duró 3 días hablando con los doctores de la ley. ¿Y qué decía él? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿En qué negocios estamos nosotros como iglesia? La Biblia dice que el que milita en las filas de Jesucristo no se enrede en los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y yo sé que es un mensaje para todos nosotros como iglesia, para todos nosotros. Obviamente uno puede ver que los siervos de Dios están ahí diligentes, haciendo la obra de Dios. Pero para todos nosotros como iglesia, es una convocatoria a hacer las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que estar buscando las cosas celestiales, porque los tiempos están cerca. Yo estaba mirando videos que ponen ahí en Facebook del arsenal de bombas nucleares que hay en el mundo. Y hablan de bombas que pueden matar 500,000 personas en pocos minutos. Y aparte de matar esas 500,000, dejan una cantidad de radioactividad en el espacio que puede matar a otra cantidad de personas. Podemos ver que se habla de que las bombas que fueron lanzadas en Hiroshima y en Nagasaki todavía causan consecuencias en las personas. Todavía causan consecuencias en el estado de salud de las personas. Y salen estos hombres a pavonearse con esas bombas de destrucción masiva. Mirando estas amenazas tan latentes, ¿qué busca uno como iglesia? ¿Comodidad aquí en la tierra? ¿Qué busca estabilidad aquí en la tierra? De eso me trae a la memoria un versículo que habla la Biblia que dice que no nos presentaremos delante de Dios con las manos vacías. ¿Cuántos frutos de discípulos podemos llevar nosotros a Dios? ¿Cuántas almas salvas para Dios? O vamos a decirle, la Biblia también habla de un versículo que dice, bienaventurado el siervo fiel, al cual su Señor lo encuentre cuando Él venga haciendo lo que le encomendó. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos encomendó? Entonces, volviendo aquí al versículo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dios está llamando y siempre ha llamado a la humildad, a la humillación. A la humillación. Una de las cosas que más sobresale en esta sociedad, bueno, es en todas las sociedades, ¿no? Y podemos verlo, por ejemplo, en este hombre que se está levantando. La soberbia con la que el hombre amenaza a las demás naciones. Si alguien se mete a defenderlo, no me lleva del bulto porque yo tengo el poder para castigar. Y todas las civilizaciones, todas estas naciones que se han levantado con el mismo propósito de querer gobernar el mundo, han tenido ese problema, orgullo. Todos han querido ser emperadores y dominar el mundo y gobernarlo. Pero nosotros podemos ver el fin de esas personas, ¿no? ¿Dónde quedó Hitler? ¿Dónde quedó Napoleón? ¿Dónde quedaron todos estos que se levantaron? Y hay una característica demasiado arraigada en estas personas que han sido emperadores con su propia fuerza, de que son perseguidores de la iglesia. ¿Qué pasó por allá en la Guerra Fría, en la cortina de hierro? ¿Qué pasó? Habla Josué Irión, que fue uno de los que predicó y llevó Biblias y todas estas cosas.
perseguidores de la iglesia. ¿Qué pasó con Hitler? Perseguidor del pueblo de Dios. Antisemitas hasta donde no más. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hace la iglesia frente a estas cosas? Entendemos, como dice la Biblia, que somos más que vencedores en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, pero sí estamos haciendo la voluntad del Señor. Yo los dejo para que se pregunten. Obviamente no podemos generalizar porque mucha gente la hace. Pero es más como una palabra de advertencia, ¿no? De advertencia. La Biblia habla de Abraham, también allá en Hebreos, y dice que Abraham, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, la ciudad celestial. Yo digo, bueno, en este momento sí, uno ha trabajado y alguna gente ha estudiado para tener posición, comodidad, riqueza, no es malo. Y si Dios le da a uno esas bendiciones, qué chévere poder disfrutar de ellas y compartirlas. Pero el corazón de nosotros debe estar en Dios, ¿no? Debe estar, como Dios dice, amándolo a Él, haciendo la voluntad de Él. Yo pregunto y siempre lo he dicho, bueno, ¿qué hacen los hombres llenos de dinero con un corazón amante de Dios? Bendecir la iglesia, trabajar para la iglesia, trabajar para Dios. Se habla de mucha gente que tiene dinero y paga sueldos a los misioneros. Esas cosas no salen por televisión, esas cosas no salen en Facebook ni nada de esas cosas. Eso está ya guardado en secreto porque a la gente no le interesa. Para la gente, para la sociedad es más importante ver un poco de gente ridícula subiendo TikToks, haciendo tontadas, que las cosas de Dios. Y cosas que se vuelven virales. Uno se prende el noticiero por la mañana y hay una sección donde muestran videos virales, gente haciendo cosas más locas, echándose un baldado de agua fría o mandándose debajo del hielo para nadar, como lo hacía también este presidente. ¿Qué constructivo trae eso al alma de una persona? Mientras que nosotros, siendo pueblo de Dios y haciendo lo que Dios nos manda, podemos llegar un día delante de la presencia de Dios y decirle, yo le prediqué a ese Señor y ese creyó. Imagínese qué le va a decir Dios a usted. El Señor dice, bueno, yo le di 2 talentos, usted me trajo otros 2. Venga acá. La alegría de poder entender que a pesar de que usted hizo el ridículo delante de una sociedad, pero trajo el nombre del Señor, trajo el Evangelio, trajo oración por un enfermo, eso va a ser recompensado allá en el cielo. Amén. Amén. No podemos quedarnos en la casa mirando a través de una pantalla. No podemos depender a toda hora de un siervo de Dios que ore por nosotros, que nos esté llamando. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros a hacer eso. No podemos ser bebés de 50 años con pañal todavía. La palabra de Dios dice el apóstol Pablo, que él quería darnos alimento sólido, pero hay gente que no estaba capacitada para recibirlo. Es necesario el compromiso con el Señor, por amor a Dios y por amor a nuestra ciudad, a nuestro país, por amor a las almas que aman a Dios. Hay una cosa que a mí me conmueve en todo esto que publican en estas guerras, en Siria, por ejemplo, cuando habían esos bombardeos, ver a los niños ahí, muchos heridos por esas bombas y todas estas cosas. ¿Quién defiende a esa gente? Decía el pastor en el versículo principal que predicaba el viernes, que Dios estaba mirando a ver quién se ponía en la brecha, porque traía juicio sobre la tierra. Y esa es la convocatoria. ¿Quién va a orar por el débil, por el indefenso? Y sacaban todas estas fotos de estos niños y esos videos de estos niños en medio de esos bombardeos de una forma muy cruel. Y el mundo es cruel. Yo miraba en estas noticias cómo Ucrania estaba pidiendo hace rato pertenecer al grupo de la OTAN. Y la OTAN ahorita no los defiende porque no están en el grupo de la OTAN. Pero ¿cuántos años llevan en ese cuento? ¿Cuántos años lleva Ucrania pidiéndole a la OTAN que lo deje pertenecer a ese grupo?
Ayer el pastor Antonio, no sé cuántos vieron ese video, que él publicó dando un hombre que salía, un colombiano, porque se le siente el acento paisa. ¿Cómo era el conflicto? ¿Por qué ese conflicto? Y era que Rusia quería apropiarse de todos esos países, porque le convenía estratégicamente, políticamente, militarmente, pero no lo hacía directamente, sino con manipulaciones, él hablaba de que en el tiempo que hubo aquí esas protestas de las primeras filas y todas esas cosas, que eso era algo movido desde allá, para, para derrocar gobiernos, para desestabilizar la nación. Entonces, mirando a Ucrania, ahorita en este momento, está pidiendo quien la defienda. Y me impresionó a mí ver que el presidente está allá con su chaleco antibalas, su casco y su fusil. Y subieron una foto donde salía la reina de belleza de Ucrania también con su fusil. No sé hasta dónde sea cierto. Pero en esto puede entender uno que la gente ama a su país. Y que si le toca morirse ahí, se mueren ahí peleando. Hay muchísima gente que evacuó allá a esas ciudades, ¿no? Pero hay muchísima otra que se quedó peleando. Este presidente llamó a la ley marcial y llamó a los civiles a armarse y a pelear por su país. Yo decía, ¿esto es bíblico? Nehemías no le dijo a la gente, bueno, vengan a pelear a ustedes aquí por sus familias. Y el pueblo de Dios ha sido así. ¿Qué hizo Saúl, un hombre que fue rebelde a Dios? En su principio dijo, bueno, mató un buey y lo mandó por toda la región de Israel. Dijo, esto se va a hacer con los bueyes de los que no salgan a pelear por su país, por Jehová y por Saúl. Es una convocatoria. Nosotros no podemos, yo no estoy diciendo aquí, no estoy haciendo alusión a las armas ni nada de esas cosas. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y Dios nos está llamando a nosotros a usar sus armas, a pelear por las almas, por las vidas. Lo que yo les decía ahorita, de que mucha gente dirá, eso no es problema mío, esa guerra está muy lejos, a nosotros nos afecta. Pero lo mismo se pensaba en los tiempos de la pandemia, cuando estaba comenzando eso allá, el cuento de su murcielaguito en China. Y vean dónde estamos 2 años después. Vea cuánta gente se ha muerto por estas cosas. Entonces la convocatoria que Dios hace es a no ser indiferentes. Me quedó sonando mucho lo que decían varios siervos de Dios, yo les escuché decir eso. ¿Por qué Venezuela cayó en el estado en el que está? Por la comodidad. Y también por la indiferencia, porque la iglesia se durmió. Y la Biblia dice, el presente, no me acuerdo exactamente el versículo, dice, el regalo quita el juicio, el presente quita el juicio. Cuando a usted le lleguen las cosas muy fáciles, sospeche porque a pesar de que las cosas no sean gratis en la vida, pero hay cosas que el mundo le ofrece, que el mundo le pone a usted por delante. Como, ay, es que usted se lo merece, como lo que dice el mundo ahorita a todo el mundo. Eso quita el juicio, le quita a uno la manera de juzgar. Los mercados gratis, todas estas cosas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ahorita los políticos para ganar sus votos? No van y regalan que las tejas, el cemento, mercados, el tamal y los 50.000. ¿Ustedes creen que eso es gratis? Y se aplica lo que la Biblia dice. El presente quita el juicio. Ese regalo hace que usted se le olvide que detrás de ese hubieron 500, 1000 mentirosos con la misma fórmula. Y que tienen en el país sometido bajo unas cantidades de deudas externas, bajo una cantidad de un montón de impuestos, bajo un servicio de salud pésimo, precario, bajo un salario que la gente celebra que es 1 millón, pero vaya ahorita a comprar una libra de papa y una libra de carne. Entonces, ese presente hace que en las personas se quite la forma de juzgar. La forma de juzgar justamente. Yo le digo a ustedes, yo ahorita no creo en ningún político. Y lo que decía el pastor Antonio, toca votar por el menos peor. Pero no tanto por estas cosas, sino por entender que el hombre es malo. Eso lo tenemos que entender nosotros. El ser humano es malo. Y ahora, ¿qué hace la diferencia entre un ser humano y el otro? Entre que un ser humano sea correcto
o sea perverso. La diferencia la hace el conocimiento y el vivir en el Dios, el vivir en el Espíritu, el querer agradar a Dios. Volvemos al tema al asunto del Señor Jesús y se me olvidó el nombre ahora, de Zaqueo. El cambio fue instantáneo. El cambio que Dios hizo en ese hombre es muy seguramente avaro y un hombre injusto que era jefe de los pecadores. Fue instantáneo. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona y la otra. La presencia de Dios. Pero no solo la presencia, sí, nosotros invocamos el nombre de Dios. Pero tenemos que hacer lo que Dios dice. La Biblia acusa, en el profeta Isaías acusa al pueblo, a los que se decían que eran pueblo de Dios. El Señor les dice, ustedes de labios me honran a mí, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor nos está convocando a nosotros a que no solamente honremos el nombre de Dios, sino que con nuestro corazón lo amemos y lo obedezcamos. Y no sé cuántas veces lo diga en la Biblia, pero la Biblia dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Dios le decía a Israel, antes de entrar a esta tierra, venía el profeta de Dios y les acordaba todos los mandamientos, todos los estatutos y las leyes. Dios le mandaba a decir a los reyes que se levantaban en Israel. Mandaba a un profeta y le decía, bueno, se va a leer aquí va a estar aquí todo el pueblo reunido y le vamos a constituir a usted como un rey. Entonces vamos a ver qué dice el Dios en cuanto a los reyes. Las leyes que Dios le manda a los reyes. Y se leían las leyes a los reyes, ¿no? Y se hacía una copia de la ley para que el rey la tuviera allá en su cuarto, allá en su momento de intimidad, no solamente cuando tuviera necesidad de un favor de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando estamos ahí, dice una palabra ahora muy común, cuando estamos amurados, dicen los pelados. ¿Yo qué será eso de amurado? Pues cuando uno está contra la pared ya que no puede más y necesita de Dios. No es solamente en esos momentos. Yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Usted cómo impartiría justicia en alguna situación que se le presente? Hablemos de algo muy cotidiano. Usted va por la calle y hay algún ladrón robando a alguna mujer, a alguna señora. Y a ese ladrón lo atrapan otras 3 personas y lo tienen en el piso dándole patadas y dándole con un bate y dándole... ¿Cómo aplicaría usted la justicia de Dios en ese asunto? ¿Con qué argumentos la aplicaría? Es una situación complicada, es una situación difícil. Mucha gente se justifica, tenemos que matarlos porque son unas ratas. Pero ¿qué piensa Dios de esas cosas? En mi corazón yo diría, hay que tener misericordia de esa persona. Que lo castiguen las autoridades que Dios puso para esas cosas, ¿no? Y uno se pone a pensar, bueno, las autoridades son corruptas. ¿Cuánta gente hay que va y le paga a los policías para que lo dejen ir? Yo conocí un caso muy cercano de un cuñado que iba en Transmilenio y llevaba una tablet. Un poquito evidente. Él contestaba sus llamadas con su tablet, que le tocaba cogerla así con las 2 manos. Pues resulta que iba en Transmilenio y le robaron su tablet. El hombre dijo, ya sé a dónde voy a ir. Y se vino desde Suba aquí a la 13, donde venden todos esos celulares robados. Y dice él mismo, contando la historia, que entró y encontró al tipo que se la robó. O sea, de pronto no tuvo presente, pero le vio la tablet en su mano y el tipo la estaba ofreciendo. Entonces él llegó ahí, se paró y dijo, uy, tan bacana esa tablet, venga, déjemela ver. Estoy interesado en una tablet. Entonces el tipo se la pasó y el hombre llegó y la desbloqueó. Dijo, esta tablet es mía, vean mis fotos. Y es que se le vino toda esa pandilla a pegarle ahí de ese grupo. Digo, qué injusticia tan terrible, ¿no? Ahora el man hizo llegar la policía ahí y la policía se lo llevó al ladrón y a él. Entonces la policía dice que le dijo, no se meta con esa gente porque es una pandilla peligrosa. Y lo soltaron a los dos. El hombre recuperó su tablet, tengo entendido, pero quedó amenazado. No es necesario esto que Dios nos da para aprender a aplicar la justicia. Eso era lo que Dios quería de los reyes de Israel. Antes de que usted juzgue, vea, llénese de justicia. ¿Y quién es nuestra justicia? Jesucristo. Yo leía los proverbios
Y qué lindo cuando el Espíritu Santo le alumbra a uno la palabra de Dios. Comienza uno a leer la sabiduría, la misericordia, la verdad, átalas a tu cuello. La sabiduría clama en las calles. Ese es Jesucristo. Ahí están hablando de Cristo. Nuestra justicia es Cristo, nuestra sabiduría es Cristo, nuestra justificación, nuestra paz, nuestra sanidad. Amén. Que quién está por encima de los principados y potestades sino de nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice eso la Biblia? Que el Señor está por encima de principados y potestades. Amén. Entonces sí, ciertamente nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir con unas normas que nos imponen. Pero el que legisla por encima de nosotros es Dios. Con esto quiero terminar porque me extendí un poco con muchos temas, pero el punto es el mismo. Dios nos convoca a nosotros a una batalla. Y esta batalla es con guerras, con armas espirituales. La Biblia nos habla de armas espirituales. Ahora yo les quiero nombrar el versículo. No, bueno, el versículo no lo tengo claro, pero yo quiero que los invito a que leamos Hebreos. Dice la Biblia que por la fe muchos apagaron fuegos, evitaron filo de espada. Entonces nosotros como iglesia tenemos que responder a esa fe como Dios quiere que nosotros respondamos. No podemos nosotros clamar a Dios y evitar que se aprueben estas leyes. En gran manera la iglesia ha estado dormida porque, como lo dije ahorita, esto del aborto no lo llevan 8 días peleando, no llevan 2 días peleándolo. Ya llevan hartos años la gente tratando de aprobar esto. Y es cierto, hermanos, la palabra de Dios habla de que la venida del Señor Jesucristo va a ser como días de Sodoma y Gomorra. Van a ser como días de Noé. Eso es cierto, eso es innegable. Que la maldad se va a aumentar y por haberse aumentado la maldad, dice la Biblia, que el amor de muchos se enfriará. Pero nos llama a nosotros que perseveremos. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero una cosa sí estoy seguro, y dice la palabra, que también vino una revelación hace poco. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo junto con su casa. Y yo estaba leyendo en el diluvio el cumplimiento de esas cosas. ¿Quién le creyó a Dios en el diluvio? Noé. ¿Y a quién salvó el Señor en el arca? A la familia de Noé. Se ve el cumplimiento de la palabra de Dios en estas cosas. Amén. Entonces Dios nos está convocando a que peleemos por nuestras familias, a orar por la salvación de nuestras familias. Pero una cosa que debe crear en nosotros indignación es esa aprobación al aborto. Pero la función de un médico, el propósito de un médico es preservar la vida, ¿no? Uno puede, cuando usted va a una sala de urgencias y ve que llega de pronto un tipo malherido en una camilla, la respuesta de los médicos es ir a salvarle la vida a ese tipo. ¿Qué tiene? ¿Un tiro? No sé qué le pasó. Entonces es ir a mirar los signos vitales, qué órgano esté comprometido, y es aplicar su conocimiento en pro de salvar esa vida. Y la hipocresía de muchos hace que estas personas que tienen que defender la vida cometan un homicidio. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad lejos de Dios? Y estas son cosas que nos tienen que indignar a nosotros como preservadores de la vida, como protectores de la vida, ¿no? Yo meditaba esta semana, bueno, esta gente dice que eso es una bola de carne ahí que no tiene vida. Entonces, ¿de dónde nacieron ellas? Las que estaban saltando allá y bailando porque aprobaron el aborto. ¿De dónde nacieron? ¿De una bola de una bola sin vida? Es tan terrible el engaño del diablo que mete esas cosas en los pensamientos de las personas. Y sabemos que el diablo quiere matar, robar y destruir. Pero cada persona tiene que responder delante de Dios a quién le cree. Si le cree a Dios o le cree a estos organismos que se mueven matando, asesinando, haciendo cosas perversas delante de Dios. La Biblia nos dice esas cosas, ¿no? Que eso lo aborrece Dios, el derramamiento de sangre inocente. Y puede uno entender lo que dice el Señor cuando dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿a quién ha llamado Dios a traer conocimiento a la tierra? A la iglesia que clama, ¿no? A la iglesia que anda en el Espíritu. A la iglesia que obedece a los mandamientos. Ese es nuestro papel. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo.
y que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. También dice que somos la sal de la tierra. Eso está reclamando hoy Dios a su iglesia. Actuar, 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 orar, clamar a Dios. Yo no sé hasta dónde la gente tenga endurecido su corazón al ver de pronto estos videos donde hay bebés en el estómago que tienen vida, que se mueven, que hacen cosas. Es una vida humana. Que sonríen. Exactamente. Y preferir el homicidio de un ser humano. Digo, bueno, a veces digamos que hay gente que se merece su justo castigo por hacer las cosas mal. Dice la Biblia que si el ladrón fuere sorprendido pagará 7 veces lo que fue robado. Es un justo castigo. Es una ley establecida por Dios. Y yo leía el Deuteronomio y decía que las demás naciones decían de Israel que no hay nación como esa con leyes justas. O sea, aún las naciones injustas decían que ese pueblo de Israel tenía unas leyes justas y un Dios justo. Ni siquiera Israel, pero las naciones que estaban alrededor decían, no hay nación como esta. Y al ver nosotros estas aprobaciones que hacen esta gente, cómo conducen a todo un país a cometer cosas abominables delante de Dios, tiene que haber una respuesta de la iglesia. No podemos ir a hacer paros y a trancar el Transmilenio y a romper las estaciones, no. Dios no nos ha llamado a eso, pero sí nos ha llamado a interceder delante de Él, amén. Cuando usted lee la historia de Sodoma y Gomorra, se da cuenta que Dios le dice a Abraham, le dice, el clamor de las naciones que están alrededor de... Bueno, lo estoy parafraseando porque no lo tengo directamente, pero hubieron unas naciones que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra que le clamaron a Dios. Y esas naciones, en mi pensar, de pronto no tenían un conocimiento pleno de Dios. Abraham era el amigo de Dios y hablaba con él, pero las naciones que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra, de pronto no sabían cómo dirigirse a Dios, no lo conocían. Sin embargo, esas naciones clamaron delante de Dios y vino el juicio para esas gentes que estaban haciendo sus actos perversos. La idea de Dios es que todos sean salvos, pero también dice la Biblia que también Dios da castigo al que es injusto, al que es malo hay castigo. Y el apóstol Pablo dice, ¿será malo Dios que da castigo? Lo hace como una pregunta irónica, ¿no? Y después dice, pero ¿de qué otra manera Dios puede castigar al malo, al que es desobediente, al que se opone a sus leyes, a lo establecido por Dios? ¿De qué otra manera Dios lo puede castigar? Hay cosas que son, hermanos, son lógicas, pero el movernos en el mundo, el querer entender al pobre homosexual que es así porque no puede cambiar, eso no nos corresponde a nosotros. Y al querer entender a una persona que no puede cambiar, estoy negando la fe. Porque ¿qué profeso yo? Que Dios cambió mi vida. Yo que era un alcohólico, yo que era un tabaquista, yo que me movía en otras cosas que no me convenían. Dios cambió mi vida y faltan muchas más. Pero yo le puedo decir a usted, hermano, y meditaba en estas cosas, que hay muchas luchas que hay en la vida de uno todavía. Pero el hecho de que Dios ya haya cambiado otras que para mí eran imposibles, me hacen decir en mi corazón que Dios tiene el poder para cambiar las otras. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, Dios no tiene el poder para cambiar las vidas, sí lo puede decir. Pero Dios conoce los corazones y Dios conoce quién lo quiere conocer a Él y le responde, sale al encuentro. La vez pasada el pastor Antonio hablaba en la enseñanza de los viernes, que sería súper bueno que no la perdieran. Hablaba del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Y Saulo era un hombre celoso de Dios en su fariseísmo. Y lo que hacía, lo hacía creyendo que le agradaba a Dios. ¿Qué vio Dios en Pablo? Un corazón queriendo agradarlo a Él. Haciendo las cosas mal, torpe, homicida, brusco, de todo. ¿Y qué hizo el Señor? Se le apareció y lo cambió. Y fue tan impresionante que él mismo dijo, soy uno de los que más ha trabajado para el Señor. Pero no yo, sino el poder de Dios en mí. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo?
¿A cuántas ciudades fue a predicar el hombre? ¿Cuánta gente lo golpeó? Pero él hizo la voluntad de Dios. ¿Puede cambiar Dios la vida de las personas? Sí. ¿Puede Dios revocar esa ley, esa sentencia del aborto? Lo puede hacer. Amén. ¿Puede Dios sacar el homosexualismo de nuestro país? Del corazón de las personas lo puede hacer. Y si hay gente que duda, yo le invito, hermano, como decía el pastor Mauricio, arrepiéntase. Porque si la Biblia me dice a mí que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, lo cual fue una controversia para muchas personas, entonces la fe no estaría en nada así. Dice el apóstol Pablo, si nosotros creemos que Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación. Entonces en nosotros tiene que estar sembradísimo totalmente el fundamento de la fe. Amén. Y de creer que Dios puede cambiar nuestro país. Pero no solamente creer, sino obrar. Yo tenía en mi pensamiento esta semana eso. Hay gente que se acerca a Dios y quiere agradar a Dios, pero lo hace uno con el tiempo que le quede a uno, a la manera que uno cree que está bien, con los recursos que a uno no le pueden quedar por ahí. Y las cosas en Dios no son así. Por eso vino Jesucristo a enseñarnos a nosotros. A agradar a Dios con su manera de vivir. Y estamos a veces lejos de las cosas que Dios quiere, porque dice que con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y también dice, amarás al Señor tu Dios con tus bienes, con las primicias de tus frutos. Si yo comprendo que Dios es el dueño de mi vida y Él me dio cosas terrenales, ¿cómo va a permitir yo que el egoísmo me cegue para no entender que las cosas que Él me da son para el servicio de Él? El rey David decía, cuando Dios le dijo, bueno, organice su casa porque ya nos vamos a ir, ¿no? Entonces le dijo, el rey David le dijo a Salomón, bueno, usted es el que va a construir la casa de Dios. El Señor a mí ya me dijo que no porque mis manos están manchadas de sangre. Y yo meditaba, bueno, pero ¿por qué? Si Dios lo puso a pelear y a batallar. Y ese fue un punto que me quedó a mí como latente. Tal vez fue por la sangre del esposo de Urías, Eteo. Tal vez fue por eso, pero bueno, el punto de esta citación de David es que el rey David dice, Señor, de lo que tú me has dado, yo voy a dar voluntariamente para la construcción de tu templo. El hombre entendía que todo lo que él tenía, imagínese la humildad de reconocer que todo lo que Dios le había dado, un imperio inmenso, era porque Dios se lo había dado. Y de lo mejor de su tesoro él daba para la construcción del templo, ¿no? Imagínese esa humildad de acordarse uno después de estar por allá en Hawái, en las mejores playas, acordarse que Dios lo sacó a uno detrás de las ovejas. Es tener el corazón en Dios, es tener el pensamiento en Dios, es tener la dirección en Dios. Amén. Y el ser humano sin Dios se vuelve así un soberbio, un petulante, un homicida. Se vuelve una persona que hace todo lo que no le agrada a Dios. Esto me trae a la memoria algo que hablaba la Biblia de Esaú. Esaú sabía que después de la bendición, o fue antes, Alex, acuérdeme. Esaú sabía que sus papás no querían que él se metiera con una mujer extranjera. Y el man fue y él entendía que su papá no quería que él se metiera con esas mujeres de ahí extranjeras, sino con gente de su familia. Entonces él sabía que no les gustaba y fue y lo hizo. Eso hace uno de hombre cuando está sin Dios. Ir a hacer lo que no le gusta a Dios. Ofenderlo, provocarlo. El Señor hablaba de que su pueblo lo provocaba a ira. Entonces también decirle que no a Dios es provocarlo a ira. Y dice la Biblia, terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Yo hablaba con la chica que les comento que se subió al carro. Y le comentaba eso, me comentaba ella que por qué no iba a llevar a Matías al partido hoy. Yo le decía a ella, porque tengo un compromiso. Me dijo, ¿qué? ¿En la iglesia? Y yo le dije, sí, claro. Entonces me dijo, y es que en mi iglesia hacen 3 cultos, entonces yo acomodo el tiempo. Yo le dije, no, la mía no, la mía solo hacen 1. Y le dije, y adivine qué, me toca predicar a mí.
Ella me dijo, uy, duro, eso es duro porque estar uno bien para Dios, sí, realmente es duro. ¿De cuántas cosas cree usted que se abstuvieron los hombres que le servían a Dios? ¿De cuántas humillaciones y desprecio de la gente? Pero todas esas cosas tienen recompensa en Dios, tienen galardón. Y aquí en la tierra sentir la presencia de Dios en el corazón de uno. Amén. Ver a las personas convertidas, poder orar por los familiares, poder orar por los enfermos, ese es un privilegio. Muchas veces nosotros lo vemos de una manera, ay, qué pereza. Yo ahora qué digo, yo ahora qué hablo. No, esta gente se va a burlar de mí. Pero es lo que podemos hacer para Dios, lo mejor que podemos hacer para el Señor. Darlo a conocer a Él. Y aquel que esté buscando la gloria de Dios lo hace. Aquel que esté buscando la gloria propia no va a hacer las cosas de Dios. Y si las hace no van a ser tan provechosas para Él. Entonces tenemos que cuidarnos de estas cosas. Y Dios nos está llamando a cuidar de nuestra ciudad, a cuidar de nuestro país. Dios nos está llamando a cuidar de nuestros hijos. ¿Cómo podemos servirle a Dios cuando no nos ha llamado a un ministerio? Enseñándole la palabra de Dios a nuestros hijos. Enseñándoles a orar, a confiar en Dios, a buscar a Dios. Enseñándoles que lo que hacen las demás personas no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué me decía mi hijo? Uy, ¿por qué esos dos hombres se besan? Porque es gente que es rebelde al llamado de Dios. O porque no conocen a Dios. Pero tenga presente que eso que ellos están haciendo tiene un castigo si ellos no se arrepienten. Y yo les digo a ustedes, hermanos, yo he visto personas que son homosexuales en un momento de histeria y de furor, una cosa impresionante. Es una cosa terrible, esa gente no tiene consuelo, se desborda de una forma terrible. Esos crímenes pasionales de ellos son una cosa espantosa. Son terribles. Son sangrientos, sanguinarios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pedir misericordia a Dios por las personas, orar, hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Entonces hay una promesa muy linda que dice, bienaventurados son aquellos a los cuales su Señor cuando Él venga los haya haciendo así como les mandó. De cierto les digo que los pondrá sobre todas sus cosas, ¿no? Además qué lindo ver que Dios le diga a uno, buena, bien, siervo y fiel, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido puesto, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Buscar la presencia de Dios, buscar la misericordia de Dios para todos. Hay una cosa que le decía Mardoqueo a la reina Esther en un momento de angustia, en un momento duro para el pueblo judío. Yo no sé si algunos de ustedes conocen la historia de que el pueblo iba a ser destruido. Hay una treta y hubo un hombre malo que quería matar a los judíos. Y la forma en que Dios había permitido traer salvación era a través de la reina Esther y de Mardoqueo. ¿Qué tenía que hacer la reina? Ir a humillarse allá delante del rey y arriesgar su vida. Y yo les digo a ustedes, tengan presente que si se levanta una guerra mundial, eso nos afecta a todos. Tengan presente que si la gente sigue en su cuento del aborto y de todas estas cosas que Dios aborrece, eso nos va a afectar a todos. El pastor decía el viernes, si Dios no perdonó a su pueblo Israel, tampoco a nosotros. Amén. Dice, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Bueno, la Biblia aquí dice que Dios está hablando de su pueblo, ¿no? Dice, si se humillare mi pueblo, ya entendemos que tenemos que humillarnos delante de Dios. Y yo les digo, es un privilegio poderse uno humillar delante de Dios, porque en eso hay galardón. Si nosotros nos humillamos delante de los hombres o los hombres nos humillan, hay como un desprecio por nosotros, no va a haber nada bueno. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, dice Dios que a los humildes los tiene cerca, ¿no? Y a los orgullosos los mira de lejos. Dice, y oraren, la convocación del viernes fue a orar 1 hora, el tiempo que tuvieran dispuesto. Mire tan bonito que Dios, que hasta eso nos permite acomodar nuestro tiempo. Decía el pastor que cada uno le escriba, de hecho yo no lo he escrito,
que cada uno escriba la hora en la que puede orar. Es un tiempo presto y cómodo que donde el Señor nos llama a hacer su obra. Imaginen ustedes donde viniera algo de repente, ¿no se pondría usted a orar? Cuando a usted le viene de repente un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o cuando de repente su vida está en riesgo, está usted en riesgo de perder la vida, o cuando de repente usted va por la calle y se le atraviesan unos ladrones, la reacción automática es invocar el nombre de Dios. Señor, ayúdeme, Señor, ayúdeme con este dolor. Cuando la cosa se pone ahí en el frente de uno el peligro, la reacción automática es, Señor, ayúdeme. El Señor está permitiendo este tiempo donde podemos hacerlo. Amén. Dice, invocar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está el Señor hablando de los malos caminos que todavía hay en su pueblo. Y eso es un paquete muy grande de muchas cosas, ¿no? Los malos pensamientos, el egoísmo, ya el pecado consumado, la negligencia, la indiferencia. A veces uno ve lo que yo les decía de las fotos de la guerra y uno se conmueve, pero eso pasa en unos segundos y ya. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros? Se conmovió. Una cosa que me pareció linda del Señor Jesucristo fue que Él lloró frente a la tumba de Lázaro. Y el Señor, sabiendo que lo iba a resucitar, Él lloró. ¿Pero por qué lloró Él? Él se conmovió, dice que se estremeció su espíritu al ver a María y a toda la gente que estaba ahí llorando. Si el Señor hace eso, nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer, no? Dice Él que lloremos con los que lloran y que riamos con los que ríen. Entonces es tiempo de poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que nos hace falta ser más sinceros con Dios, actuar como de verdaderos hijos de Dios, tener condolencia por las personas. Eso es lo que hace el Señor. Imagínense si el Señor no fuera así con nosotros, hace rato se había acabado esto. Pero la misericordia de Dios fue tal que Él sufrió la cruz. Y hay una parte de la Biblia que tampoco recuerdo el versículo que dice que Él callaría de amor por nosotros. Imagínense. Y eso me acuerda cuando habla la Biblia de que el Señor como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. De esa manera nos ama Dios a nosotros. Pero también nos pide que nosotros nos amemos. Ese fue el mandamiento que le dio a Juan, ¿no? Que nos amemos unos a otros así como Él nos ha amado. Ahora, si nosotros amamos a nuestra nación, a nuestro país, nos queda muy difícil orar por nuestro país, interceder delante de Dios con lágrimas. Es hora de despertar, es hora de despertar. Las cosas terrenales pasan. Dice una parte del versículo del rey David que él fue joven y envejeció. Las cosas pasan, 2 años nos pasan, nuestros hijos se crecen. Pero la palabra dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es la voluntad de Dios para estos días, que oremos, que intercedamos, que clamemos por... Dice la Biblia que debemos orar por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y si estos tiempos están turbulentos, es porque algo está fallando. Amén. Yo creo que voy a dejar hasta acá. Y les voy a pedir que oremos, que le demos gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que después de estas palabras, como tan persuasivas de parte de Dios, vienen respuestas. Amén. Amén. Lo bello del Señor es que Él avisa antes de que las cosas pasen, para que su iglesia esté atenta. Amén. Y Dios, el Señor cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Él le dijo a Abraham, no, yo cómo le voy a esconder esto que voy a hacer a mi amigo. Y también habla la Biblia de que el Señor hace conocer las cosas antes de que pasen por sus profetas. Él avisa. Amén. Se ha hablado mucho de hambre que va a haber en Colombia y uno se pone a ver, bueno, tantas cosas. Ahorita estaban hablando de que, en noticias, de que la mayoría de fertilizantes vienen de Rusia y de Ucrania, los fertilizantes para la comida. Y si esta gente está en guerra, ¿qué? Entonces, uno puede entender, como poniéndole un poquito de lógica, que una cosa tras otra cosa de lo que está pasando va conduciendo a que la voluntad, lo que Dios ha dicho por medio de sus profetas, se vayan cumpliendo. Persecución. Imagínense donde quedara este país
quedara gobernando como potencia mundial, no estaríamos aquí tan tranquilos. Estaríamos escondiéndonos leyendo la palabra. Pero la misericordia de Dios ha permitido que esto se haga para que la gente se acoja a los planes de Dios, amén. Y para que seamos salvavidas de las demás personas. Obviamente no nosotros, como dice Pablo, el poder de Dios en nosotros, amén. Entonces yo le invito a que oremos y que usted le diga ahí en su corazón a Dios lo que tenga que decirle, amén. Bueno, amado Señor bendito, Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor precioso. Gracias por mostrarnos, Señor amado, y corregirnos en lo que estamos mal, Dios. Hoy te queremos pedir perdón, Señor amado, si nos hemos acomodado a este mundo, Señor. Si nos hemos acomodado a la bendición, Señor, y no al que bendice, Señor amado, que eres tú, precioso Dios. Yo te pido que pongas tu voluntad en nuestros corazones, Señor amado. Tu palabra dice, Señor amado, que los discípulos te llamaron maestro y Señor y lo hicieron bien, Señor amado. Pero si el maestro y el Señor vino y lavó los pies de sus discípulos, ¿cuánto más nosotros? Lo hiciste como ejemplo, Señor amado, de servicio, de entrega, Señor. ¿Cuánto más nosotros, Señor precioso? Te pedimos perdón, Dios. Te pedimos, Padre, que deposites en nuestro espíritu, Señor, el querer como el hacer del Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Señor, para ser hombres de servicio a ti, Señor amado. Tú nos llamas siervo, Señor amado, pero el siervo te sirve, Señor amado, y a veces nos acercamos a ti solo para pedirte, Señor, para pedirte que nos hagas vivir como reyes, Señor, sin cumplir, Señor, lo que tú tienes para nosotros demarcado, demandado, Señor. Queremos decirte, Señor amado, que nos perdones y que nos enseñes a servir, Señor amado, a servirte a ti, Señor. No por interés, Señor amado, no por querer que tú nos llenes, Señor amado, de cosas seculares, terrenales, Señor, sino por amor a ti, Señor precioso, por amor, Señor, despierta ese amor en el corazón de tu iglesia, Señor, despierta ese amor en el corazón de los que has llamado al servicio, Señor. Tu palabra dice que el llamamiento, Señor, y los dones es irrevocable, Señor. No podemos decirte a ti que no, precioso Dios. Porque tú tienes planes, Señor amado, grandes, pero estás llamando, Señor, obreros a tu mies. Y los pedimos hoy, Señor amado. Los pedimos, Señor amado. Tu palabra nos has mostrado, Señor amado, que en tu celo, Señor amado, y en la impaciencia a la que te llamó el pueblo de Israel, Señor, tú los desechaste por un tiempo, Señor. Los llamaste a celo con un pueblo que no era pueblo, Señor bendito. Y este pueblo, Señor, acudió a tu llamado, a tu respuesta, entre los cuales estamos nosotros, papá. Míranos, Señor amado, con tus ojos de misericordia. Trabaja en nosotros, Señor amado, para que seamos siervos fieles, efectivos, Señor amado, para que podamos llevar las vidas, Señor amado, a tu presencia, Dios de los cielos, a la salvación, Señor, que eres tú, Jesús. Aquí estamos, Señor amado, precioso Dios. Úsanos, Señor amado, como tú quieras. Úsanos, Señor amado, para lo que nos has llamado. Fortalécenos, Señor amado. Tu palabra dice, Señor amado, nos has mostrado más bien que tú nos llamas a hombres preparados. Tú nos llamas a hombres que son idóneos en ninguna cosa, Señor amado, que también los utilizas a veces, Señor amado, para bendecir. A veces también utilizas a los ricos con sus riquezas para bendecir a tu pueblo, Señor. Pero tu palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado, Señor, tú has llamado para avergonzar a sabios y a entendidos, Señor amado. Tú te valiste de lo vil y menospreciado, Señor. Y también dice tu palabra que miremos entre nosotros, que no somos muchos educados y estas cosas, Señor. Eso pasa a segundo plano, Señor. Lo que tú quieres es un pueblo que se humille, Señor, que clame, precioso Dios, que clame ante estas injusticias, que clame por tu justicia, Señor amado. Tu palabra dice que tú buscaste entre los hombres quien se parara en la brecha, quien interpusiera vallado y no hallaste, Señor amado. Te pedimos perdón por eso, Señor, y te decimos hoy que puedes contar con nosotros, Señor amado. Puedes contar con nuestras vidas, Señor amado. Puedes contar, Señor amado, con lo que tú has comprado con el precio de sangre, Señor amado. No es solo que queramos, Señor, sino que es nuestra obligación servirte a ti, Señor amado. Nos has rescatado del castigo, Señor amado, y tu palabra dice que ahora somos esclavos por amor, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor,
Pon los ministerios, Señor amado, en los que tú sabes que los tienes que poner. Pon los llamados, Señor amado. Pon los dones espirituales, Señor amado, en todo aquel que tiene un corazón dispuesto. Así como hiciste con Zaqueo, Señor. Tú sabías que ese hombre quería conocerte y te dirigiste allá, Rey. Te dirigiste y trajiste salvación en él. Y no solo salvación, Señor, fue un hombre que dijo que la mitad de sus bienes daba a los pobres, Señor. Y que si en algo había defraudado lo iba a restituir cuadruplicado, Señor. Así respondiste al querer de ese corazón, Señor amado. Nosotros queremos, Señor amado. Queremos, te pedimos perdón si no hemos estado dispuestos, Señor amado, cuando tú has llamado, Señor. Si nos hemos hecho los del oído gordo, Señor, cuando tú nos hablas, Señor bendito. Hoy te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos. Pon en nosotros, Señor, lo que necesitamos para hacer tu obra, para clamar, Señor amado, para llevar luz, Señor bendito, para defender el Evangelio, Señor amado, para proclamar tus verdades, Señor, para ver a la gente que está en esclavitud y decirle que hay un Dios que ha venido a sacar a la gente de prisiones, a decirle que hay un Dios que ha venido a dar vista a los ciegos, a dar sanidad a los enfermos, Señor. Hay un Dios que provee abundantemente, Señor. Ese eres tú. Hay un Dios que trae bendición, Señor, sanidad. Ese eres tú, Señor precioso. A decir que hay un Dios que ha gobernado sobre la muerte, Señor. Ese eres tú, Rey Jesucristo. A decir que hay un Dios que ha venido a quitar el temor de la muerte y a llamarnos a que le sirvamos, Señor. Esa es nuestra parte, Señor amado. Tú viniste a Egipto, Señor, a hablarle a un hombre soberbio, Señor, a mostrarle tu poder a un hombre soberbio. Y a pedir que dejara en libertad a tu pueblo para que fuera a servirte, Señor. Hoy te glorificamos, Señor amado, te bendecimos, Dios. Te damos gracias por llamarnos, Señor, por convocarnos, Dios, por hacer esta convocatoria, a ser parte de tu ejército, Señor amado, a ser parte de los mensajeros, precioso Dios, de los mensajeros de la verdad, de la libertad, de la justicia, Señor amado. Tu justicia gobierne nuestras mentes, nuestro corazón, Señor amado, y podamos nosotros, Señor amado, como hijos tuyos, Señor, caminar en justicia, mostrar las obras de justicia, Señor amado, que tú tienes, para que sean manifestadas a los hombres a través de tu iglesia, Señor. Bendecimos a tu iglesia, Señor amado. Te pedimos que provea, Señor amado, lo que necesita tu iglesia, Señor, para caminar en verdad, Señor, para dar testimonio de ti. Señor, tú dijiste en tu palabra que el que busca su propia gloria nada es, Señor, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero, Señor. Trae tu verdadera iglesia, Señor, que busque la gloria tuya, Señor, y no la iglesia que busca enriquecerse, Señor, a costillas de la fe de unos pocos, una fe equivocada, bajo una doctrina errada, Señor bendito. Trae la iglesia que es, Señor amado. Trae a la que te obedece, a la que te quiere conocer, Señor amado. Y despiértanos a nosotros, Señor bendito, a que te sirvamos con amor, con alegría, Señor amado. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nuestro país. Y oramos, Señor amado, para que tú traigas justicia, Señor. Justicia tuya, Señor amado. No podemos esperar nada de los políticos, de los jueces. No podemos esperar nada de los gobernadores de este mundo, Señor. Si están separados de ti, Señor, es seguro que no hay nada bueno, Señor amado. No podemos esperar nada de esas promesas que hacen estos hombres para gobernar, para ganarse, Señor amado, un puesto en el gobierno, Señor, despojando a los países, Señor, aprobando cosas que no te agradan, Señor. No podemos esperar nada de ellos. Esperamos en ti, Señor, y clamamos, Dios, para que tú hagas, Señor amado, así como se hace en el cielo, Señor amado, que se haga aquí en nuestro país, en Colombia. Así como se hace en el cielo tu voluntad, que se haga aquí en Bogotá, en el Congreso, Señor amado, en esa Corte Suprema de Justicia, que no tiene nada de justicia, Señor amado. La justicia la tienes tú, Señor amado, y clamamos por esto, para que tú hagas justicia, Señor amado, en los hospitales, Señor amado, en el cuerpo de policía, en el ejército, Señor amado. Para que tu verdad y tu justicia vengan sobre estos países que están en conflicto, Señor amado. Se creen dueños del mundo y amenazan con destruirlo, Señor. ¿A dónde van a vivir ellos si destruyen el mundo, Señor? ¿Y con qué te van a responder a ti, Señor amado? Si tu palabra dice que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Señor amado. Toma tú, Señor amado, la justicia y el pago a estos hombres, Señor amado, que muestra sus dientes amenazando, Señor amado. Y poniendo, Señor amado, sus preceptos por encima, amado Dios, a veces de los que claman, Señor, por justicia, Dios.
Trae justicia, Señor amado. Tú que eres perfecto en justicia. Tú que eres el hacedor de la justicia, Señor amado. Tráela sobre la tierra, Señor amado. Clamamos por esto. Clamamos por tu verdad, precioso Dios. Clamamos por la santificación de tu iglesia, Señor amado, para que sea una iglesia perfecta delante de ti, sin mancha, sin arrugas, Señor. Que muestre tu verdad, Señor, tu justicia, tu amor por las almas, Señor amado. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, Señor amado, y por responder, amado Señor. Hasta esta hora, Señor amado, somos testigos de que tú has respondido a nuestras oraciones. Amén. Y tu palabra dice que qué nación hay como esta, que tiene un Dios que responde a las oraciones. ¿Qué nación hay como esta, Señor bendito? Ninguna nación había como Israel. Bendito Dios, enséñanos a ser obedientes, hombres llenos de fe, Señor amado, hombres llenos de compromiso, Señor amado, con el llamado que tú haces, sabiendo, Señor amado, que tenemos que responder delante de ti por lo que tú nos has dado, pues tu palabra dice, Señor amado, que al que más se le da, más se le va a exigir, Señor amado. Hoy te glorificamos, Señor amado, y entregamos esta reunión y este culto, Señor, en tu presencia, papá. Te pedimos que nos guardes de toda injusticia, de toda maldad, de toda violencia, Señor amado. Y en el nombre de Jesús, bendice a tus iglesias, Señor precioso. Yo te pido que bendigas a los que te honran a ti con los diezmos, Señor amado, con las ofrendas, Señor. En esto también se ve el amor de tu iglesia hacia ti, Señor, en la obediencia, en el despojo, en el desprendimiento, Señor. Trae bendición a todo aquel que con un corazón entregado, Señor, reconoce tu sacerdocio, Dios de los cielos. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te glorificamos. Y te damos gracias, papá. Sana al enfermo, Dios, en el nombre de Jesús. De proveer al necesitado, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad al que está cautivo, Señor amado. Trae vista al que está ciego, Señor, y no quiere ver, y no quiere atender a tu corrección, Señor amado. Abre los oídos de los que han estado sordos, precioso Señor, para que tu palabra, Señor, entre, para que esos oídos, Señor amado, escuchen las palabras del Espíritu, lo que el Espíritu dice de la iglesia, Señor, y nuestros corazones sean convertidos a ti, precioso Dios. Te damos gracias, Señor, y hasta esta hora damos toda retaliación, Señor, toda venganza, Señor, toda furia de las tinieblas, en el nombre de Jesús es aplacada, Señor. Tu palabra dice que tus enemigos están debajo de tus pies, Señor amado. Y pedimos que le des victoria a tu iglesia en todas las cosas, Señor amado, que tú la envíes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amados hermanos, hasta aquí llegamos con esta transmisión. Espero que Dios haya hecho cosas hermosas en sus vidas, amén, en sus corazones, que se despierte el compromiso y la responsabilidad que Dios trae sobre nosotros de corresponder a su amor, de corresponder a sus mandamientos, amén. Tenemos que tener presente una cosa, es lo que dice la Biblia, es que para el hombre está establecido morir una vez y después de esto ir a darle cuentas a Dios, amén. Entonces de estas cosas nadie se escapa, hermano. Tenemos una responsabilidad con Dios y por amor la vamos a cumplir, amén. Dios los bendiga y los invito a que estemos conectados al culto de oración el miércoles, a la predicación de la palabra, a la enseñanza de la palabra, que es muy edificante, hermano. Si usted le quiere servir a Dios, si usted quiere entender a Dios, yo lo invito a que se conecte a estos cultos los viernes, que es una explicación más detallada de la palabra de Dios, amén. Y que nos reunamos aquí los domingos, como Dios nos ha invitado, hermano. No sé hasta dónde sea posible hablar con los pastores y decirle que aquí hay hartas sillas. De pronto el lugar no es tan amplio. Y de pronto alguna gente espera encontrar una iglesia tecnificada. No, hermano, Dios está en toda parte donde nosotros lo invoquemos, amén. La palabra de Dios dice que no era en Jerusalén ni en Samaria, el Señor Jesús lo dijo, sino en espíritu y en verdad. Si usted tiene en su corazón el que querer conocer a Dios, en donde sea Dios le va a mandar a una persona. Pero es necesario ser obedientes y congregarnos, amén. Congregarnos, buscar la presencia de Dios. Yo creo que si estas cosas se hacen de pronto de ampliar más la convocatoria aquí al lugar de reunión, si todos están vacunados, es posible que tal vez asistan todos. Ese es un tema que vamos a tratar de hablar con los pastores, amén. Porque, como decía Alejito una vez, cuando un avión necesita arrancar es necesario la fuerza de todos. Y además la gente está perdiendo las bendiciones
poderosas en Dios. No quiero decir que Dios nos va a bendecir en sus casas. Obvio que no, Dios los bendice. Pero la Biblia dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y una de las cosas que Dios hace, que dice el versículo, que Dios derrama bendición y vida eterna en la reunión de los justos. Amén. Es necesario apropiarnos de la palabra de Dios, hermanos. No solamente que oren por nosotros, sino nosotros apersonarnos de las promesas de Dios y también tomar parte en el ejército de Dios. Que nuestra parte de la milicia no sea en el escritorio, ni en la cama, ni en la sala, sino venir a batallar, hermanos. Venir a batallar por las bendiciones. Dios le dijo a Moisés, bueno, allá está la tierra, esa tierra es de ustedes, pero tienen que ir a tomar posesión de ella. Amén. También dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces yo no puedo entender a veces cómo hay soldados que no son violentos. Un soldado tiene que ser violento porque no va a ir allá a enfrentarse con un demonio a decirle no, pero a charlarle bonito y pasito, no, violento con las armas de la milicia que no son carnales. Amén. Los invito entonces, hermanos, y también a la convocatoria de oración, lo que el pastor decía. Que cada uno que sienta en su corazón este llamado que Dios hizo el viernes y este llamado que Dios está haciendo hoy, le escriba a él y diga, yo voy a orar una hora, de tal hora a tal hora. Ese es el compromiso, hermano. Nosotros somos el fruto de la oración de muchos hombres que entregaron su vida a Dios para orar, para predicar. Nosotros somos fruto de eso, hermano. Y tenemos que responder a ese llamado de Dios. Amén. No se dice para que la gente sensible se sienta mal. Se dice para animarlos a que las cosas no sean peores en nuestro país y a animarlos a que Dios esté agradado de nosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga, les envío un abrazo fuerte y espero que las cosas que Dios haga en su vida, los milagros, sean evidentes, sean testimonio delante de Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, un abrazo y que tengan una excelente semana. Amén.